nosotros estamos trabajando en este momento con una clase invertida. ¿Qué es esto de clase invertida? Cuando estamos hablando de clase invertida, estamos haciendo referencia a que usted primero va a investigar los temas, va a establecer algo que tenga claro, va a establecer dudas y posteriormente usted va a comprender con mayor plenitud el mensaje cuando yo explique en los videos. Si se dieron cuenta, ustedes investigaron el problema de la idea en Platón y yo después subí el video de la idea en Platón. O sea, en ese sentido vamos a ir resolviendo las dudas de manera gradual, no va a ser inmediato. Ahora bien, esto de la clase invertida nos va a servir para dos situaciones concretas. La número uno es que usted tenga ya información previa de los temas que estoy abordando para que cuando entonces se hable del tema, usted no esté perdido, ¿verdad? Y no se, y por lo menos tenga ya una idea de qué estoy abordando, aunque no la plenitud del conocimiento. Bien. Las dudas que están surgiendo, la primera duda es la de la caverna. Para Platón, voy a explicar el mito de la caverna, no lo voy a relatar tal cual es, porque yo supongo que usted escuchó, vio el video del mito de la caverna en el canal de YouTube. Por esta razón es que voy a explicar lo siguiente. Para Platón, los hombres que viven en la caverna, en esa cueva, son todos los seres humanos comunes y corrientes. Podríamos decir que los seres humanos ordinarios. ¿Por qué? Porque los seres humanos creemos que todo lo que conocemos ya lo conocemos con total plenitud. Esto significa que, entonces, el hombre, en realidad, cree en lo aparente. El hombre común y corriente no cuestiona, no pregunta, no está pendiente de si las cosas que ve son o no son. Simplemente asume que lo que ve es lo que existe y eso que ve es la esencia de las cosas. Ahora bien, la llama o el fuego que estaba ahí en el mito de la caverna va a representar o va a simbolizar un casi conocimiento. En ese sentido va a considerar Platón que ese casi conocimiento es como ese fallido conocimiento que nosotros tenemos. Es como una especie de luz que nos ilumina para decirnos dónde estamos, aunque en realidad nos lo revela de manera ensombrecida. Ahora bien, los gigantes que aparecen en el mito de la caverna van a simbolizar aquellos que tienen el control de las ciudades. No está hablando Platón en ese sentido de la política actual de nuestro siglo XXI, sino que está haciendo mención de la forma en la que hay personas que nos venden las ideas y nos hacen creer que todo lo que vemos es lo que existe, que todo lo que vemos es lo que hay y que después de eso no habrá absolutamente nada. Ahora bien, las cadenas que aparecen en el mito van a representar, porque recuerden que los hombres que están en la caverna están atados, esas cadenas van a simbolizar el aferro que los seres humanos tenemos a las cosas sensibles. ¿Por qué? Porque el ser humano realmente va a creer solo aquello que ve, que toca, que puede medir, que puede palpar. Por esa razón es que el hombre, a pesar de que pudiera salir de la cueva, desea o no desea hacerlo, mejor dicho. Asimismo, el hombre entonces que sale de la caverna, porque dice el mito de la caverna que existe un hombre que sí se libera y que logra superar el fuego, logra pasar esa luz del fuego y sale de la caverna, es en realidad un filósofo. El filósofo es el que tiene la capacidad de ver las cosas, no por lo que las cosas les dice que son, sino por la esencia misma de las cosas. Por eso fue que en determinado momento en clase yo había dicho que para Platón el concepto de idea, en una definición bastante simple, sería que es lo que veo cuando lo veo. Es decir, resulta ser que yo estoy viendo un lapicero. Entonces, cuando yo veo un lapicero, no estoy viendo este lapicero particular,
sino que estoy viendo la idea del lapicero, es decir, el lapicero que sí es perfecto, el lapicero que se utilizó hace 100 años y que se podrá utilizar dentro de 100 años más. Ahora bien, hay que considerar que ese lapicero en Platón no es un lapicero inmortal, materialmente hablando, sino que es inmortal a razón de idea. Eso significa que la idea va a ser permanente, va a ser estable y no va a cambiar. Lo que va a cambiar van a ser accidentalmente las cosas sensibles que nosotros podamos ir creando a partir de la idea que tenemos de esa cosa o de ese conocimiento sensible que acabamos de obtener. Ahora bien, dice Platón que el hombre que sale de la caverna, ese filósofo que sale de la caverna, cuando sale de la caverna, recibe una obnubilación. ¿Qué es esto de obnubilación? Es como cuando usted está un día entero bajo el sol, o por lo menos sale al sol, así como está este día, sale al sol, está ahí media hora y luego entra a una habitación sin encender la luz. Usted entra, pero absolutamente considera que todo está oscuro. Y no es que todo esté oscuro, lo que sucede es que usted recibió una luz a la que sus ojos no están acostumbrados y entonces usted ya no logra distinguir las cosas. Pero dice Platón que después de esa experiencia, el hombre empieza a alcanzar la percepción y la definición de lo que las cosas son. Entonces, por eso dice Platón que el hombre que sale de la caverna es aquel que logra ir contracorriente. De alguna manera, todos los seres humanos creen que lo que ven es verdad, creen que lo que tocan es verdad o es esencial, pero solo el filósofo tiene la capacidad de cuestionar esas cosas, de entenderlas, de asimilarlas y de interpretarlas. ¿Estoy siendo claro con el mito de la caverna? Sí, pero Sí. En esta explicación, ¿alguna duda más que haya surgido relacionada con este tema? ¿No? no. Vamos a continuar entonces. Y ahora vamos a hablar entonces del tema de la metafísica. Ahora bien, hay que considerar lo siguiente. Primero, sin que los filósofos antiguos supieran qué estaban haciendo, sin que los filósofos presocráticos supieran a qué se estaban dedicando, los filósofos presocráticos ya estaban creando una especie de metafísica, ya estaban creando una aproximación a lo que posteriormente se iba a llamar metafísica. Voy a explicar esto de la metafísica en Aristóteles de una vez, para que no tenga que hacer un video posteriormente de la metafísica en su definición, sino para comprender de mejor manera cómo es que la metafísica va a funcionar. Bien, lo primero que tenemos que decir es que Aristóteles, porque este es un conocimiento aristotélico, propuso que las ciencias se tenían que dividir. Y como usted pudo observar en los videos pasados, en los dos videos anteriores, incluso en el de ayer, yo hablé sobre la clasificación de las ciencias en Aristóteles. Y Aristóteles decía que las ciencias se clasifican en poéticas, se clasifican en prácticas y en teóricas. Ahora bien, Aristóteles considera que esa división de las ciencias responde a una situación bastante clara. Las ciencias poéticas, no estamos haciendo referencia aquí a las ciencias poéticas como las que se dedican únicamente a la poesía, sino, por ejemplo, un carpintero crea poesía, un diseñador crea poesía, un electrónico crea poesía. ¿En qué sentido? En el sentido de que va a crear de alguna manera arte. El fin del poeta está fuera de la ciencia misma. Lo cual significa lo siguiente. Por ejemplo, resulta ser que un electrónico quiere diseñar o quiere construir, quiere fabricar un carrito seguidor de líneas para ir a ganar la IEEE.
En esa fabricación, el electrónico no está buscando la electrónica misma, sino que está buscando, por medio de la electrónica, alcanzar otro fin. El fin es que el carrito siga una línea. No sé si me estoy explicando. Entonces, Sí. asimismo, el mecánico también crea poesía, porque el mecánico tiene que tener la capacidad de interpretar y de resolver los problemas que se van a dar en la combustión interna de un motor. El mecánico no está buscando el motor, sino que está buscando el movimiento que va a generar el motor activado. ¿Estoy explicando? Lo mismo sucede con los diseñadores. Esto es bastante evidente. Entonces, estas ciencias, dice Aristóteles, que son inferiores, no porque quien la practique no sea capaz o no tenga la inteligencia para aprender algo más, sino porque son las ciencias que no tienen un fin en ellas mismas, dependen de otras cosas para alcanzar lo que quieren. Además, va a decir Aristóteles que están las ciencias prácticas. Las ciencias prácticas son superiores a las ciencias poéticas porque el fin de las ciencias prácticas sí está en ellas mismas. Por ejemplo, el matemático, cuando está estudiando o cuando está ejercitándose en la matemática, el fin de la matemática va a ser siempre la matemática. Entonces, además, por ejemplo, en el caso de la política, en el caso de la economía, en el caso de la ética, yo como ser humano voy a entender cómo me comporto, cuál es mi ética, de alguna manera, de qué manera yo puedo resolverme el mundo, cómo puedo habérmela con las cosas reales, solo cuando tengo una sociedad enfrente. Yo no puedo decir que soy una persona sonriente si nunca he convivido con otras personas, porque evidentemente los seres humanos no sonreímos solos, sonreímos cuando estamos con alguien más, o no nos enojamos solos, nos enojamos cuando estamos con alguien más. Entonces, en las ciencias prácticas, dice Aristóteles, que el hombre va a ir en busca de un objeto que está fuera de la ciencia misma. Pero en la ciencia misma está el objetivo de la ciencia. Por eso va a decir Aristóteles que en el caso del político, el gobernante, por ejemplo, nuestro flamante presidente actual, él tiene un objetivo. El objetivo de esa ciencia política es gobernar. Y la política busca, lucha por la conservación y la preservación del poder. Entonces el poder lo quiere tener el político. Pero resulta ser que no puede tener un poder si no tiene una sociedad o no tiene una ciudad a la cual gobernar. Entonces el político es absolutamente nada para la realidad si no tiene una ciudad a la cual deba gobernar. Y por último, están las ciencias teóricas. En el caso de las ciencias teóricas va a decir Aristóteles que son las ciencias que además de tener su fin en ellas mismas, también tienen su objeto en ellas mismas. ¿Por qué? Porque los teóricos no necesitan un objeto distinto a la teoría misma para conocer lo que quieren conocer. Hay que tomar en cuenta esto, porque cuando se está hablando de ciencias teóricas, no se está haciendo mención de que el teórico sea aquel que pasa todo el tiempo leyendo, como nuestra realidad actual nos hace creer que funciona la teoría, sino que las ciencias teóricas están encaminadas a hacer una práctica también. Las ciencias teóricas son ciencias prácticas, pero además son superiores a las ciencias prácticas porque son la contemplación de la cosa misma. Si las ciencias prácticas nos dicen qué tenemos que hacer para alcanzar ciertas cosas, las ciencias teóricas saben que con lo que tenemos y con lo que podemos descubrir, ya podemos alcanzar la plenitud de las cosas. Ahora bien, Aristóteles va a considerar en el concepto de metafísica, vamos a ver, voy a repetir la proposición para que no quede dudas. Para Aristóteles, la metafísica no existe. Aristóteles nunca llamó a esta ciencia metafísica. La metafísica pertenece a las ciencias teóricas, solo que hay una situación concreta. Dentro de las ciencias teóricas vamos a encontrar la matemática, vamos a encontrar la física y vamos a encontrar la metafísica. Esta clasificación no la hizo Aristóteles estableciendo que todas las cosas
iban a ser como él las decía. Por esa razón, es que la matemática y la física sí las clasificó Aristóteles en las ciencias prácticas. Pero para Aristóteles, lo que nosotros hoy llamamos metafísica, no se llamó metafísica, sino que se llamó filosofía primera. Si buscamos metafísica en Aristóteles, vamos a encontrar interpretaciones de algunos filósofos que creen en la metafísica de Aristóteles. Para encontrar el conocimiento puro de la metafísica en Aristóteles, tendríamos que buscar todo como filosofía primera. Ahora bien, ¿por qué el nombre de metafísica? Voy a intentar compartir una imagen para hacer un poquito más gráfica la situación acá. En este sentido, hay que tomar en cuenta que Aristóteles, repito, no había dicho que las cosas eran metafísica, que esta ciencia se llamaba metafísica, sino que estableció que había que descubrir un nuevo conocimiento, una filosofía primera. Entonces, voy a hacer un poquito más gráfico. Ahora sí puedo compartir la imagen. Ahora voy a compartir esta imagen. Vamos a suponer que en determinado momento los historiadores empezaron a buscar los libros de Aristóteles y los empezaron a clasificar. Los organizaron todos, tenían el montón de libros en una biblioteca como esta. Y entonces dijeron, bueno, Aristóteles tiene libros de medicina, los vamos a colocar de este lado. Entonces aquí pusieron los libros de medicina. Aristóteles tenía libros de biología, los pusieron acá. Aristóteles tenía libros de química, los ordenaron acá. Aristóteles tenía libros de zoología, los pusieron acá. Aristóteles tenía libros de teología, los ordenaron acá. Aristóteles tenía libros de matemática, entonces los pusieron por acá en estos dos estantes. En este otro pusieron los libros de física, pero había un conjunto de libros que no sabían los historiadores o los seguidores de Aristóteles de qué eran, o sea, no podían clasificarlos como biología, medicina, física, metafísica, química, zoología, porque no tenían una clasificación clara. Entonces, bueno, dijeron los historiadores o los que organizaron esta biblioteca, tomaron todo ese montón de libros que abordaban esos temas que no tenían nada que ver con estas ciencias, y entonces los pusieron hasta aquí al final. Aquí al final estaban los libros esos que Aristóteles solo los nombraba como filosofía primera. Y entonces resulta ser que usted buscaba un libro de metafísica. Bueno, no de metafísica, usted buscaba un libro de la filosofía primera. Entonces usted llegaba con Aristóteles, con el bibliotecario, y le decía al bibliotecario, fíjese que yo estoy buscando un libro de Aristóteles, pero necesito un libro que hable sobre la filosofía primera, o que hable sobre filosofía propiamente en Aristóteles. Entonces el bibliotecario desde acá revisaba sus fichas y empezaba a ver que no había ninguna clasificación de filosofía primera. Entonces, Aristóteles mandaba a usted, podía mandar a usted, a buscar en los libros que estaban después de los libros de física. ¿Me estoy explicando hasta acá? Sí, profe. Entonces, todos esos libros que no tenían una clasificación estaban aquí al fondo. El bibliotecario le decía a usted, son los que están ahí después de los de física. Venía otra persona después de los de física. Otra persona después de los de física. Entonces, llegó el momento en la historia que el hombre o la sociedad empezó a considerar que los libros que estaban después de los libros de física eran libros que abordaban problemas que estaban más allá de las cosas físicas. Es bastante complejo en relación al hecho de que muchas veces nosotros empezamos a considerar que lo que las personas nos hacen creer es lo que debería de pasar. Por esa razón es que Aristóteles, esos libros ordenados en esa biblioteca, empezaron a recibir el nombre de libros de metafísica, asumiendo que estaban después de la física o después de lo físico. Entonces, en ese orden de ideas, la gente empezó a considerar que esos libros entonces no abordaban problemas de filosofía, sino que abordaban problemas de transfísica. ¿Qué significa esto?
significa que entonces la gente empezó a considerar que esos textos abordaban temas relacionados con espíritus, con revelaciones, con teología, con dioses, con espíritus, con almas, etc. Por esa razón, porque las personas empezaron a nombrar a la filosofía primera dada por Aristóteles como metafísica. ¿Hasta aquí estoy siendo claro? Sí. Entonces, voy a dejar este tema por acá. Vamos a incluir ahí la explicación de por qué se llama metafísica o qué es la metafísica, porque en los videos de YouTube yo todavía voy a abordar el problema de la metafísica. Este problema de qué significa metafísica ya no, pero sí qué es la metafísica y qué propone propiamente Aristóteles en su teoría metafísica, en su teoría de la filosofía primera. ¿Hasta aquí fui claro entonces con todas las dudas? Sí, profe. Sí, profe. Ah, bueno. Sí, profe. ¿Alguna otra duda, señores? Sí. ¿No hay más dudas? No. Muy bien. No, profe. Entonces, ¿cuánto tiempo llevamos? Media hora. Media hora. Más o menos. Vale, más o menos media hora. Entonces voy a resolver de una vez la duda de las dudas de psicobiología que existan. Aprovechando el tiempo porque luego el momento de conexión es bastante complejo. Voy a resolver la duda de José Cortés de una vez en relación a la pregunta semilla y la hipótesis. Y esa música que suena ahí en el fondo, suena a que hoy es jueves. Cada viernes. Mañana. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Bueno, voy a explicar entonces para que todos comprendamos. Yo presenté 2 videos ya en YouTube. Ya subí 2 videos a YouTube. Uno que tiene como número 1 métodos que emplea la psicología. Y el otro que dice métodos que emplea la psicología, número 2. Y métodos que emplea la psicología, número 3. En el métodos que emplea la psicología, número 1, abordé el problema de la pregunta semilla. Cuando nosotros estamos en una situación de problema, que tenemos un problema que tenemos que estudiar, que tenemos que resolver, muchas veces pensamos que solo con proponer una hipótesis ya tenemos el problema resuelto. Por ejemplo, vamos a ver. Dentro de los problemas que aparecieron asignados para ese tema 1, si no estoy mal, aparecían unas situaciones que había que resolver. Dentro de las situaciones encontramos entonces lo siguiente. La primera situación era la mayoría de estudiantes universitarios que no recibieron orientación vocacional cambian de carrera en los primeros años de estudios. Esa era la situación, ¿verdad? Sí. Ahora bien, pensar que los estudiantes que solo universitarios que no recibieron orientación vocacional dejan la universidad por no recibir orientación vocacional es ya una aproximación al problema. ¿Me estoy explicando? Sí. Es decir, es como que todos ustedes como estudiantes de diversificados se hayan inscrito a las carreras en las que están. Pero como nadie les dijo qué iban a aprender en esas carreras, qué iban a ver en esas carreras, cómo les iba a ir en esas carreras, en el primer año o segundo año se empezaron a retirar. Entonces, los profesores podríamos llegar a plantear el problema de que se fueron porque no recibieron orientación vocacional. Entonces, la pregunta semilla a mí me va a servir para ver si esa aproximación o esa idea que yo estoy empezando a tener de por qué los alumnos se van es verdaderamente viable y es verdaderamente específica. Entonces, la pregunta semilla para ese problema podría ser: ¿influye en los estudiantes universitarios la orientación vocacional para poder elegir una carrera universitaria de manera consciente y de manera acertada? Esa sería la pregunta semilla. Porque entonces ahora yo voy a estudiar el problema de si es
si esa la causa de que se retiren de la universidad, el que no hayan recibido orientación vocacional. Eso es una pregunta semilla, mientras que la hipótesis, en el tema 2 que estaba publicado en YouTube, se explica con mayor claridad, estableciendo que una hipótesis no es una pregunta, no parte de una pregunta frecuentemente, sino que parte de una proposición afirmativa que intenta resolver el problema. Entonces yo ya podría decir que los estudiantes universitarios abandonaron la carrera por no recibir orientación vocacional. Esa es ya la hipótesis, pero la pregunta semilla me servirá a mí para evaluar si esa aproximación me sirve o no me sirve para resolver el problema. ¿Estoy siendo claro, José Cortés? Sí, profe, gracias. Muy bien. ¿Me marcó tiempo? ¿Alguna otra duda antes de que se corte? Profe, Diga, Walter. yo tengo la duda sobre la introspección. La introspección. El proceso de introspección es un proceso psicológico en el cual el ser humano se ve hacia adentro. Vamos a ver. Se va hacia adentro, evalúa lo que hay en su interior y después de evaluar lo que hay en su interior, su comportamiento, su actuar, sale de él mismo y empieza a verse no como él cree que es, sino como los demás lo ven a él. Es lo que sucede, por ejemplo, cuando algunos estudiantes me conocen. Solo me conocen en el primer bimestre y dicen, el profe es enojado, el profe regaña mucho, el profe aquí, pero esto yo creo que no es real. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Una introspección para ver cómo me están viendo ellos. Porque no es cómo actúo yo, cómo creo yo que estoy actuando, sino cómo los demás me están viendo a mí. ¿Claro, Walter? Sí, profe, gracias. ¿Alguna otra duda? Profe, no sé si podría explicarlo. Creo que es, digamos, lo contrario a introspección. No le escuché, Lubin, se escuchó cortado. La extrospección, no sé qué sería o cómo, o sea, qué significa, porque dijo que la introspección era cómo podíamos ver a los demás. No. ¿Cómo los demás nos ven? Cómo los demás nos ven. Y la extrospección es cómo miramos a nosotros a los demás. Exactamente, así me. Porque, por ejemplo, cuando yo veo a José Juárez, yo puedo pensar que es una persona amigable, pues, digámoslo así, de alguna manera simpática, agraciada. Pero yo lo veo así. Pero cómo él se siente, cómo él se ve o cómo él quiere verse, ya eso depende de él. Bien. Yo creo que eso resuelve las dudas, ¿verdad, Juan? Entonces, de igual manera, ya saben que los días miércoles subo videos de psicobiología y de filosofía para que estén pendientes y que no esperen otros días, solo esos 2 días. Y me disculpo porque pues ayer tuve algunas complicaciones, por eso los subí hasta en la noche. Pero ahí estoy a la orden con las dudas que haya. Ahí estoy en el grupo, ¿verdad? Quien no esté en el grupo me escribe un mensaje con sus datos para poder agregar. Bueno, mucho gusto de saludar a los jóvenes. Espero que aprovechen el tiempo y que cuando volvamos a ver, pues estemos verdaderamente contentos de vernos. Yo creo que todos estamos valorando esos días en el colegio en los que los electrónicos fueron hasta las 4 o 5 de la tarde haciendo proyectos. Chapuces, No digo proyectos, ustedes dicen chapuces. Seguidores de líneas. Entonces, les deseo lo mejor, jóvenes, y saben que estoy a la orden ahí. Profe, gracias. Que sea por el medio, ¿no? Para gusto verlos. Que tengan feliz día, jóvenes. compañero. Adiós.